A raíz de la suspensión de pruebas de operación para la puesta en marcha de nuevas instalaciones de energías eólicas y fotovoltaicas por parte del SENACE, se ha generado un rechazo unánime en los medios de comunicación, mesas de análisis, diversos gobiernos estatales, los principales organismos empresariales del país y en asociaciones de la sociedad civil. ¿De verdad quiere AMLO y la 4T volver a los monopolios públicos a costa del medio ambiente, nuestra salud y de perder inversiones privadas millonarias? ¿Se aprovechan las empresas privadas de la CFE? ¿Por qué en Alemania y España, que son países líderes en energías renovables, sí priorizan a los generadores convencionales en situaciones de baja demanda de electricidad? Las energías renovables producen electricidad a menor costo, pero ¿a nosotros, consumidores, nos cuesta realmente más barato? Para tomar una postura en estos temas, debemos informarnos e investigar. No se trata de a quién le vamos o quién nos cae bien. Por eso nosotros hicimos ese trabajo y aquí lo compartimos con todos. En la descripción del video encontrarás las fuentes que respaldan la información que aquí presentamos. El sector eléctrico funciona así. Los generadores eléctricos son los que producen electricidad por medio de diversas tecnologías, como la eólica, la fotovoltaica, nuclear, termoeléctrica y otras. En México, los generadores pueden ser de la CFE y de empresas privadas. Esta electricidad que se genera se inyecta al sistema de transmisión, que en México pertenece en su totalidad a la CFE. El sistema de transmisión y distribución sirve para llevar la energía eléctrica a los consumidores finales para uso residencial, agrícola, industrial o cualquier otro. Luego está el SENACE. El SENACE es el Centro Nacional de Control de Energía, que se encarga de operar el sistema eléctrico y, entre otras cosas, decide qué generadores inyectarán primero su electricidad al sistema de transmisión, siguiendo las prioridades establecidas en la ley. La energía eléctrica a gran escala no se puede almacenar. Por ello, la generación de energía eléctrica debe ajustarse constantemente a la curva de demanda que varía a lo largo del día y dependiendo de la zona del país. De no existir este equilibrio constante, se generarían cortes continuos en el servicio eléctrico. Ahora hace falta saber las características de los tipos de generadores para entender el argumento de la SENACE para aplicar el acuerdo. Existen generadores de dos tipos. Los generadores variables. Estos generadores presentan fluctuaciones de generación eléctrica importantes en un mismo día. La energía que producen, por lo tanto, es variable en el tiempo, no es programable y no se ajusta a la curva de demanda eléctrica. Son sistemas que no aportan fiabilidad y estabilidad al sistema. Su desconexión de la red en momentos de sobrecarga resulta sencillo. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, los generadores eólicos y fotovoltaicos, que son más eficientes que los generadores convencionales y tienen los costos variables de producción más bajos, ya que para producir electricidad usan el viento o los rayos del sol. El segundo tipo son los generadores constantes. En este grupo nos centraremos en los denominados convencionales, que tienen que quemar algún combustible para generar electricidad. Estos proporcionan estabilidad al sistema eléctrico porque, hasta un cierto límite, pueden ajustar su producción a la baja de manera más flexible, haciendo más fácil establecer un equilibrio entre oferta y demanda. La desconexión y reconexión de estos generadores es más compleja, tardada y costosa. Es importante mencionar que la energía eléctrica proveniente de generadores altamente variables como la eólica y la fotovoltaica debe estar respaldada casi en su totalidad por generadores convencionales. El sistema eléctrico en su conjunto debe ser fiable y garantizar la energía eléctrica necesaria a los usuarios, incluso cuando no sople el viento y esté nublado o sea de noche. No es una cuestión de que las centrales eléctricas convencionales gusten o no, es que se tienen que construir independientemente de que haya parques eólicos fotovoltaicos. Es mentira esta afirmación que dice que la CFE solo tiene centrales convencionales, contaminantes y obsoletas, y que las empresas privadas solo producen energías renovables como se refleja en los medios. La CFE es actualmente el mayor productor de energías renovables en el país. Y hay empresas privadas que desde hace varios años también generan electricidad por medio de centrales convencionales. Ahora voy a explicar qué generadores tienen prioridad para vender su electricidad y cuánto nos cuesta. La tecnología de generación eléctrica eólica o fotovoltaica se ha consolidado en los últimos años al punto de que la rentabilidad de estos proyectos es ya equiparable o incluso mayor que la de proyectos de generación eléctrica mediante medios convencionales. Los costos de producción de electricidad por medio de eólica o fotovoltaica
son actualmente los más bajos del mercado. No obstante, eso no quiere decir que el precio que pagan los usuarios por la electricidad sea necesariamente más barato. El precio de la energía eléctrica varía en cada momento y se determina en base a muchos factores. La ley establece que el generador con la tecnología con el costo variable más bajo, es decir, la energía eólica y fotovoltaica, entre otras, venderán primero su energía. El precio al que se le paga la electricidad a todos los generadores activos inyectando a la red en un momento dado será igual al costo de la central con los mayores costos variables, que dada la capacidad instalada en México, este valor estará determinado necesariamente por un generador convencional. Por lo tanto, el precio para el usuario no es más barato. Solo será más barato para aquellos grandes consumidores que hayan negociado tarifas más económicas directamente con un generador renovable. Con la finalidad de bajar el coste de la energía eléctrica y como consecuencia de los generosos subsidios al consumo, la CFE está modernizando sus centrales convencionales para así aumentar eficiencia y reducir los costos de producción de electricidad. Está reconvirtiendo muchas de sus plantas de combustóleo existentes a plantas de gas, el cual proviene de Estados Unidos a un costo bastante menor que el del combustóleo. ¿Y cuál es el acuerdo? ¿Qué dice el acuerdo? El acuerdo dice muchas cosas, pero lo que causa tanto ruido es en resumen lo siguiente. Considerando episodios de estrés y suspensión del servicio en el pasado reciente en diversos puntos de la red y ante la baja de la demanda por la pandemia, se suspenden a partir del 3 de mayo del 2020 las pruebas preoperativas de las centrales intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial. No se autoriza la realización de pruebas para aquellas centrales que no han iniciado ya esas pruebas. Es decir, el acuerdo no cancela ningún proyecto en desarrollo ni detiene las instalaciones eólicas y fotovoltaicas actualmente en funcionamiento. Solamente pospone la puesta en marcha de instalaciones nuevas. El acuerdo no menciona cuándo dejará de ser válido, ya que no se sabe cuándo terminarán los efectos de la pandemia. Por tanto, no se sabe cuándo volverá a aumentar la demanda de energía eléctrica. La ley establece que el servicio eléctrico debe ser continuo, estable y confiable, y el SENACE es el organismo encargado de conseguir y preservar esas características en el sistema. El problema aquí es que para conseguir esos objetivos no existe ningún reglamento o apartado en la ley donde estén definidos claramente los criterios de cuándo, cómo y bajo qué condiciones proceder, así como posibles indemnizaciones a las empresas perjudicadas para evitar desconexiones arbitrarias no apegadas al juicio técnico. Por eso esta decisión podría parecer arbitraria y al no haber base jurídica clara, las empresas promueven amparos y los ganan. ¿Qué pasa si no se aplica lo estipulado en el acuerdo? Ante una baja en la demanda y siguiendo las prioridades determinadas en la ley para los generadores, aumentará el peso de las energías renovables en la producción de electricidad. Al poner en marcha más instalaciones de generación variable, aumentará la probabilidad de apagones por sobrecarga en la red. Es como cuando conectamos muchos electrodomésticos en nuestra casa y se funde un fusible. Instalaciones sensibles como hospitales se podrían ver afectadas. Otra consecuencia es que aumentarán las pérdidas de energía en el transporte de la electricidad y por lo tanto subirán los costos de transmisión, los cuales asume la CFE según las reglas actuales. Si no se cumple el acuerdo, para evitar la sobrecarga en la red, los generadores convencionales tendrán que parar las centrales asumiendo gastos fijos de personal, gestión de activos, administrativos y demás, y eso sin generar nada de electricidad. Los generadores convencionales en funcionamiento ajustarán a la baja y trabajarán en regímenes muy poco eficientes, aumentando enormemente sus costos de producción. Ante la promesa del gobierno de no aumentar tarifas eléctricas durante la pandemia, es la CFE, o sea, nosotros, los ciudadanos, quienes absorbemos ese aumento en los costos. Y las empresas estarán muy contentas porque no dejaron de ganar dinero. Existen, por tanto, fundamentos técnicos y económicos que incluso justifican la desconexión de generadores eólicos y fotovoltaicos. Y esto de hecho se hace en países como España y Alemania que son líderes en el sector. Como podemos ver, este conflicto se reduce a una cuestión de dinero. De cuánto sobrecosto absorbe la CFE y demás privados convencionales para producir en condiciones desfavorables respetando las prioridades establecidas en la ley.
¿Y cuánto dejan de generar las empresas privadas de generadores no convencionales? Los generadores privados funcionan con la lógica del máximo beneficio económico. Se entiende entonces que exigen el cumplimiento de acuerdos y contratos donde son beneficiados económicamente, incluso en situaciones totalmente desfavorables para el resto de usuarios, y vayan en contra del conocimiento técnico. Debemos entender que la CFE podrá tener muchas deficiencias, corrupción y demás cosas no deseables, pero esa empresa es de todos nosotros. Los gastos o los ingresos que deje de percibir los compensaremos los ciudadanos con nuestros impuestos. Dinero que dejará de usarse en educación, salud, seguridad o en la CFE misma para mejorar las instalaciones. La información que presentan los medios de comunicación es insuficiente, imprecisa y engañosa. Las conclusiones y afirmaciones de los medios de comunicación son prematuras y de momento no demostrables. Cuando vuelva a aumentar la demanda de electricidad, si el SENACE no deroga el acuerdo, entonces serían adecuadas las conclusiones. Según las prioridades establecidas en la ley y ante la baja de la demanda, será menos probable que entren en funcionamiento las centrales eléctricas que operan con combustóleo, a menos que lo compren más barato que el gas natural, el cual actualmente cuesta como 3 veces menos. Ya se verá si la CFE usó más combustóleo o no. Al SENACE se le puede cuestionar el hecho de que pospusiera la puesta en marcha de todas las nuevas instalaciones y no solo de aquellas localizadas en las zonas más críticas. La postura del SENACE sería más sólida si publicara un informe técnico que la respalde. La entrada de cada vez más instalaciones eólicas y fotovoltaicas es imparable. La sobrecarga en la red, situación que también se da incluso cuando no hay pandemia, se evitará en la medida que la CFE invierta en mejorar el sistema de transmisión-distribución en puntos débiles. O sea, es como si tuviéramos que aumentar los carriles de la autopista para evitar embotellamientos. De lo contrario, conforme entren más generadores eólicos y fotovoltaicos, aumentará la frecuencia de apagones en regiones o barrios enteros. Considerando cómo está el país en prácticamente todos los ámbitos, sería ingenuo pensar que la infraestructura eléctrica en México es tan buena que puede soportar de golpe un aumento de generación inestable en situación desfavorable. El gobierno debería mejorar sus canales de información. 1 o 2 mañaneras con la deficiente calidad informativa que ofrecen y alguna entrevista más a Bartlett no son contundentes ni suficientes ante la avalancha de información y análisis adversos. Y entonces, ¿qué postura tomar? Lo que normalmente pasa en el país es que o te cae muy mal AMLO y todo lo que hace está mal, o te cae muy bien y todo lo que hace está muy bien. Pero nosotros creemos que esas no son razones para formar un criterio de nada. Por eso nos dimos a la tarea de explicar un poco más a fondo la problemática en general. Espero que esta información te sirva para entender mejor ambas posturas y tener una opinión objetiva y constructiva que eleve el nivel de discusión. Si tú tienes información complementaria, no dejes de compartirla en los comentarios y si te parece útil este video, dale like y comparte para que más gente se entere de qué va todo lo que no nos cuentan.